Este relato no es mío, sino de un amigo que quiere permanecer anónimo. Lo llamaré Jorge, y aunque jamás fue una persona supersticiosa, lo que vivió en el sótano de un edificio histórico en Guanajuato lo marcó para siempre. La ciudad de Guanajuato es famosa por sus leyendas y sus rincones oscuros, y Jorge, como trabajador del gobierno del estado, no pensaba que un simple encargo pudiera llevar a uno de esos lugares de los que es mejor mantenerse alejado. Todo comenzó hace unos meses. Su jefe lo castigó con la tarea de revisar y ordenar archivos viejos en el sótano de un edificio antiguo, que durante la Guerra de Independencia había sido un cuartel militar. Este edificio está a solo unas calles de la Alhóndiga de Granaditas, y aunque Jorge conocía su historia, no esperaba encontrar nada más que papeles cubiertos de polvo. Aquel sótano se sintió como un mundo aparte, oscuro y frío, donde el tiempo parecía haber sido detenido. Una tarde, después de varias horas de trabajo, se dio cuenta de que el ambiente allí abajo era más opresivo de lo normal. La luz parpadeante del foco colgante no ayudaba, y el silencio era absoluto. A medida que avanzaba entre los archivos, el aire se volvía más denso, casi como si le faltara oxígeno. Intentaba concentrarse en su tarea, pero algo en el ambiente lo mantenía alerta, como si no estuviera solo. Mientras rebuscaba entre unas cajas, algo metálico llamó su atención. Al fondo de una de las estanterías, vio un baúl viejo, casi cubierto de polvo y telarañas. Pensó que debía estar lleno de documentos, pero cuando lo abrió, encontró algo totalmente diferente, un pequeño saco de cuero oscuro que, al abrirlo, dejó caer un par de monedas de oro al suelo. Jorge las reconoció, y notó que tenían grabados antiguos, símbolos que parecían españoles. Emocionado, metió la mano en el saco para ver si había más, pero en ese momento, escuchó un ruido detrás de él, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Se giró de inmediato, pero no había nadie. El sótano estaba vacío, o al menos eso pensaba. Su primera idea fue que el edificio, siendo tan viejo, hacía ruidos naturales, pero el eco parecía distinto, casi humano. Con la piel erizada, intentó tranquilizarse y siguió revisando el saco, encontrando más monedas. No sabía qué hacer, pero algo le decía que debía llevárselas antes de que alguien más descubriera el hallazgo. Justo cuando metió el saco en su mochila, un susurro rompió el silencio. Fue apenas audible, pero claro como el agua: «Eso no te pertenece». Jorge se quedó paralizado, el corazón latiéndole en la garganta. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Se recordó a sí mismo que estaba solo, y que probablemente su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la atmósfera había cambiado, y algo en su interior le decía que era hora de salir de allí. Decidió ignorar la voz y terminó de guardar las monedas en su mochila. Empezó a caminar hacia la escalera que lo sacaría del sótano, pero apenas dio un paso, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo, o alguien, parecía estarlo observando. Un sonido pesado y metálico comenzó a resonar a sus espaldas, como si unas cadenas fueran arrastradas por el suelo. Aceleró el paso, tratando de ignorar la sensación de ser perseguido, pero el ruido aumentaba. Cuando llegó a la base de la escalera, el sonido se detuvo. Por un momento, pensó que todo había terminado, pero al mirar hacia arriba, su corazón se paralizó. Una figura alta y borrosa bloqueaba el acceso. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada sobre él, pesado y acusadora. El hombre tenía la ropa hecha jirones, y en sus manos sostenía algo que Jorge no lograba distinguir en la penumbra. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies se sentían pesados, como si el suelo mismo se hubiera vuelto pegajoso. La figura avanzó un paso y extendió una mano hacia él. Jorge retrocedió con terror, sintiendo que el aire se le escapaba. Fue entonces cuando escuchó el susurro de nuevo, pero esta vez fue más claro y fuerte: «Devuélvelo, lo que no es tuyo no debes tomarlo». La voz era profunda y cargada de un odio que le heló la sangre. El sonido de las cadenas volvió, y Jorge notó que el hombre tenía una gruesa cadena atada al cuello, que parecía arrastrarse consigo mientras avanzaba hacia él. Sin pensarlo, soltó la mochila, dejando caer el saco de monedas. La figura pareció detenerse un momento, y Jorge aprovechó para correr de regreso hacia el otro lado del sótano. Tropezó con cajas y documentos, y el eco de sus pasos resonaba con fuerza. El sonido de las cadenas se hacía más fuerte,
como si el espíritu lo estuviera persiguiendo. Apenas podía respirar, y el frío del sótano parecía calarle hasta los huesos. Finalmente, vio una pequeña puerta lateral. Sin pensarlo, la empujó y se lanzó hacia la salida, emergiendo en el pasillo iluminado del edificio. Cerró la puerta con fuerza y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. El edificio estaba silencioso y vacío, y por un momento, se preguntó si lo que acababa de vivir había sido real. Pero cuando miró hacia abajo, notó algo que lo dejó sin palabras. En el suelo, a sus pies, había una moneda de oro, idéntica a las del saco. La recogió con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo. No sabía qué significaba, ni si el espíritu había decidido dejarle una especie de advertencia. Lo que sí sabía es que nunca volvería a bajar a ese sótano, y que ese antiguo cuartel guardaba secretos mucho más oscuros de lo que hubiera imaginado. Esa noche, tuvo sueños llenos de cadenas y voces susurrantes, de ojos acusadores que lo observaban desde la oscuridad. Sabía que el espíritu del hombre que había visto no estaba en paz, y que, de alguna manera, le había advertido que no volviera. Desde entonces, cada vez que pasa por la alhóndiga de Granaditas, siente un escalofrío y escucha, aunque sea en su mente, el eco de las palabras: devuélvelo, lo que no es tuyo no debes tomarlo. Después de salir corriendo del sótano aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. No era solo el miedo de haber encontrado algo inexplicable, sino también la confusión que me generaba. Esa moneda de oro que apareció en mi bolsillo. No sabía si era un mensaje, una advertencia o simplemente una burla de aquel espíritu que habitaba el antiguo cuartel. No pude dormir, y cuando al fin logré conciliar el sueño, fue solo para tener pesadillas. Esa noche soñé con el sótano, con las cajas viejas y el eco de las cadenas. En mi sueño, estaba atrapada en la oscuridad, buscando desesperadamente una salida mientras aquella figura me observaba desde las sombras. Devuélvelo, lo que no es tuyo no debes tomarlo, me repetía la voz. Me desperté en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. No podía seguir así, tenía que hacer algo. Decidí que no volvería a bajar al sótano. Era un lugar maldito, y no quería volver a enfrentarme a ese espíritu. Sin embargo, sentí que esa moneda de oro me estaba llamando, exigiendo una respuesta. La saqué del bolsillo y la observé a la luz del día. Era una pieza antigua, con grabados que parecían de la época colonial, tal vez incluso del periodo de la independencia. Pero había algo más. Al mirarla con atención, noté que tenía unas marcas en los bordes, como si alguien la hubiera arañado. Eso solo aumentó mi curiosidad y mi temor. Pasaron unos días en los que intenté seguir con mi vida normal, pero algo en el ambiente había cambiado. En las noches, me parecía escuchar el eco de esas cadenas y el susurro de la voz. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que los sonidos estaban cada vez más presentes. Sentía que algo me vigilaba, y aunque sabía que todo estaba en mi mente, el terror era innegable. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en mi oficina, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué y no vi a nadie, pero el cristal estaba empañado, y en medio del vaho, vi una marca, un dibujo que parecía con un eslabón roto. Mi corazón se aceleró. Sabía que no podía ser una coincidencia. Miré a mi alrededor, pero la oficina estaba vacía. Decidí que era el momento de investigar qué era lo que me estaba acechando y por qué. Esa noche, regresó al edificio antiguo y busqué al encargado de mantenimiento, un hombre mayor llamado don Raúl, quien conocía mejor que nadie los rumores de la ciudad. Le conté lo que me había pasado, esperando que se riera o me dijera que era una tontería, pero su expresión era muy distinta. Me miró serio, casi con compasión, y me dijo: joven, lo que usted ha encontrado no es cualquier cosa. Ese sótano guarda secretos que es mejor dejar enterrados. Intrigado, le pidió que me contara más, y después de pensarlo un poco, accedió. Me habló de los tiempos de la independencia, cuando aquel edificio fue utilizado como cuartel y prisión. Durante años, el sótano fue un lugar de tortura, donde mantenían a los prisioneros encadenados y muchos de ellos nunca volvieron a ver la luz del día. Según don Raúl, los soldados solían esconder sus pertenencias en el sótano, monedas y objetos valiosos que nadie se atrevió a reclamar. Los rumores decían que el alma de uno de esos soldados quedó atrapada allí,
vigilando su botón y castigando a cualquiera que intentara llevárselo. Salí de allí con una mezcla de terror y respeto. Si ese espíritu realmente estaba atrapado en el sótano, y si lo que quería era proteger sus pertenencias, entonces mi único camino era devolver la moneda. No podía soportar la idea de seguir siendo perseguido por esa presencia. Esa misma noche, decidió que regresaría al sótano y devolvería la moneda. No podía seguir con ese peso. Al llegar al edificio, todo estaba en silencio. Entré y bajé al sótano, sintiendo como el aire se volvía más denso a cada paso. Cuando llegué a las escaleras, el sonido de las cadenas comenzó de nuevo, como si me estuviera esperando. No retrocedí, aunque el miedo me invadía. Caminé hasta el estante donde había encontrado el saco de monedas y coloqué la moneda en el suelo. Aquí está. La devuelvo. No quiero nada que no me pertenezca, dije, casi sin voz, esperando una respuesta. Por un momento, el silencio fue absoluto, y luego, el aire se volvió helado. Escuché un susurro, un eco que parecía provenir de todas partes. Gracias, la voz era suave, y aunque todavía me causaba escalofríos, había algo en ella que parecía satisfecho. Me giré, dispuesto a salir de allí, cuando noté algo extraño. En la pared frente a mí, una serie de letras comenzaron a aparecer, como si alguien las estuviera grabando en ese momento. Formaban una palabra, libre. El frío se desvaneció y el ambiente se volvió menos opresivo. Sabía que había liberado al espíritu de su vigilancia, pero también sentí una profunda tristeza. Aquella alma había estado atrapada en el sótano, guardando un tesoro que ya no tenía valor, hasta que alguien, yo, lo liberara. Con el último resquicio de valor que me quedaba, me giré y dejé el sótano, subiendo las escaleras con una ligereza que no había sentido desde que todo comenzó. Al salir del edificio, miré hacia atrás una última vez y sentí un alivio inexplicable. Supe que nunca volvería a ese lugar, pero una parte de mí siempre recordaría lo que allí había pasado. Las noches después de ese día, dormí sin sobresaltos, y aunque la experiencia aún rondaba mis pensamientos, ya no me sentía vigilado. Sabía que el espíritu había encontrado la paz, y de alguna manera, yo también. Desde entonces, cada vez que camino cerca de la alhóndiga de Granaditas, siento una ligera brisa, como si me recordara que a veces los secretos antiguos deben quedarse donde están, y que hay cosas que es mejor no desenterrar. Pero sé que, aunque el edificio quedó en el pasado, esa sombra y sus cadenas han encontrado su descanso, al igual que yo.